Muy buenas tardes. ¿Me confirman, por favor, si me pueden escuchar a través del chat? Sí, del chat, por favor. Hola, hola. Hola, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Ok, vamos a dar entonces inicio a la sesión del día de hoy. Voy a cerrar todo esto. Ok, la sesión del día de hoy, bueno, como todas las sesiones, vamos a iniciar con el cronograma de actividades. Vamos a hablar sobre las instrucciones de las actividades que tenemos que desarrollar en este momento. Tomaremos dudas o preguntas que tenemos acerca de lo que se dice en la sesión o del manejo del curso. Y luego haremos un ejercicio tenemos ya programado para el día de hoy, que relaciona lo que están estudiando o que están revisando y aprendiendo en el componente formativo o en los componentes formativos que hemos visto hasta el momento en el curso. Entonces, en este momento, el programa de actividades nos indica, y nuevamente por fechas de organización o fechas para organización dentro de nuestro curso, en este momento estamos desarrollando lo que corresponde a el resultado de aprendizaje número 3. El resultado de aprendizaje número 3: relacionar expresiones básicas de uso frecuente con situaciones cotidianas en un contexto. Esta, este resultado de aprendizaje tiene un solo componente formativo. This is what I do every day. Esto es lo que hago todos los días. Tiene un solo componente formativo. This is what I do every day. Esto es lo que hago todos los días. Y tiene dos evidencias: presentación rutina diaria y video presentación. Son dos evidencias en este resultado de aprendizaje. En este momento, y por orden que tenemos en el programa de actividades, vamos a hablar sobre el componente formativo, This is what I do every day, esto es lo que hago todos los días, y la evidencia presentación rutina diaria, ¿vale? Entonces voy a volver al curso, vamos a abrirlo aquí, voy a ubicar actividad de aprendizaje guía. Aquí tengo el componente formativo, This is what I do every day, esto es lo que hago todos los días, lo voy a abrir una pestaña adicional y voy a abrir la evidencia presentación rutina diaria en una pestaña adicional. Aquí tengo entonces el componente formativo, This is what I do every day. Vamos a abrirlo. Voy a empezar directamente por el segundo elemento. Ustedes pueden hacer todo el proceso desde la introducción. Vamos a empezar por este componente formativo. Empieza o trabaja lo que son las preposiciones de tiempo, in, on, at. Aquí les indica exactamente para qué se utilizan, cómo se utilizan en las oraciones. Y también tienen otras preposiciones de tiempo que pueden utilizar en sus oraciones. Está by, until, since, for, before, after, during. Todas estas tienen una función, es decir, una razón por la cual se utiliza dentro de la oración. Y es esta, ¿no? Y se utilizan específicamente dentro de las oraciones antes de una expresión de tiempo. Puede ser la medianoche, ayer, hoy, el año pasado, bueno, cualquier expresión de tiempo, ¿vale? Entonces ustedes van a estudiar cada una de esas preposiciones, van a estudiar y van a escuchar cómo se pronuncian cada una de esas preposiciones. Tienen una actividad didáctica, la realizan. Yo quiero llegar es aquí. Este componente formativo trabaja lo que son o lo que es el presente simple, que no hemos trabajado en los otros componentes. Es decir, en este nivel trabajamos el presente simple. Como se dieron cuenta, este es el último componente del curso. Entonces, en este componente van a utilizar el presente simple específicamente para una función del presente simple y es el expresar rutinas diarias. Entonces, aquí tenemos qué son las actividades que se realizan todos los días. La semana anterior les mencionaba que en el presente simple, por ejemplo, utilizamos los verbos en su forma infinitiva. Y esa forma infinitiva indica eso, que es una acción que puede desarrollarse infinitivamente. Se puede desarrollar hoy, se puede desarrollar mañana, se puede desarrollar en cualquier momento. Por eso se llaman verbos infinitivos. Son verbos que se pueden utilizar en cualquier momento o acciones que se pueden realizar en cualquier momento.
Es por eso que las rutinas diarias se expresan con el presente simple, ¿vale? Es muy importante tenerlo en cuenta. Y este, por ejemplo, esta oración ya se ha reportado varias veces al SENA, se les ha indicado en el presente simple, perdón, en las rutinas diarias no utilizamos el going to, no utilizamos el ing, no utilizamos el progresivo, utilizamos el presente simple. Tienen que tenerlo muy en cuenta. ¿Qué tipo de verbos podemos utilizar para expresar rutinas diarias? Tenemos aquí componentes, en el componente formativo tenemos unos ejemplos de las diferentes verbos que podemos utilizar. Yo quiero que le presten atención a los verbos que son compuestos. Tenemos verbos compuestos. ¿Qué es compuestos? Tienen dos partículas o más, tienen dos palabras o más. Get dressed, have breakfast, make the bed, go to work. Acá tenemos otro. Get a bath. Bueno, tenemos diferentes verbos, pero yo quiero llegar a este. Este verbo, por ejemplo, listen. El verbo listen siempre va a tener las dos preposiciones, al principio y al final, utilizando el verbo en su forma infinitiva, ¿no? To listen to music. Nunca lo vamos a dejar solo, nunca lo vamos a poner solito. Si listen music no funciona, tiene que utilizar la preposición to, ¿ok? Entonces tenemos que tener en cuenta todos esos verbos que tenemos aquí en el componente formativo, lo vamos a estudiar y vamos a revisar muy bien cómo lo utilizamos. Tenemos aquí un ejercicio de pronunciación, utilícelo porque la siguiente evidencia va a ser sobre pronunciación, ¿ok? Entonces tienen que ir trabajando ese aspecto del idioma. Cómo expresamos los pasatiempos o los hobbies, las horas del día, la actividad didáctica. Tenemos ahora las expresiones o las oraciones que utilizan la estructura like o dislike, gustos o disgustos. Am, Quiero llamarle la atención a lo siguiente. En este tipo de oraciones, la expresión o la estructura like, cuando se habla de verbos, de acciones, de cosas que nos gusta hacer, vamos a utilizar siempre ese verbo de forma infinitiva con la preposición to. También podríamos utilizar el verbo terminado en ing, pero ahí se complica un poquito más la función de ese verbo. Ya empezamos a utilizar el verbo ing como si fuera un sustantivo. Bueno, empezamos a complicar un poco más la oración. Quiero que lo tengan presente que para ese nivel lo que yo les estoy hablando es que ustedes utilicen lo que está haciendo o lo que se ve dentro del componente formativo. Y es esto, que ustedes puedan utilizar la estructura like, por ejemplo, por acciones que lo utilicen con un verbo de manera infinitiva con su preposición to. Entonces, por ejemplo, les gusta comer o les gusta comer dulces. Aquí dice comer dulces. Entonces, es una acción, es algo que les gusta hacer. Ese verbo tiene que ir en forma infinitiva con la preposición to. ¿Vale? Si ese verbo va a ir de forma infinitiva por la preposición to, también tenemos que tener en cuenta cuando nos gustan los sustantivos, las cosas, los objetos, los eh, conceptos, incluso las cosas, por así decirlo. Por ejemplo, vamos a ver si encontramos un ejemplo aquí. Bueno, vamos a ver con esta misma oración. I don't like to eat candies. Si se dan cuenta, candies es dulces, ¿no? Y los dulces, en español decimos los dulces. En inglés ese los realmente no lo necesitamos. Necesitamos solamente dulces. Entonces, por eso es que aquí ven que no tenemos el artículo the. No decimos I like to eat the candies. I like to eat the hot dogs, the pizzas. No funciona, ¿vale? Vamos directamente con el sustantivo de manera plural, sin artículo, sin the, ¿vale? El artículo a o an se vio desde el primer componente formativo, incluso vamos a ver pues, si logramos hacer un ejercicio el día de hoy con ese artículo, pero realmente tiene que tener muy claro que cuando se habla de gustos por cosas, cosas que se pueden pluralizar, me gustan los zapatos, me gustan los carros, me gustan los árboles, no me gustan los perros, no me gustan los gatos. Sustantivos que podemos pluralizar, lo vamos a utilizarlo directamente con el sustantivo, no vamos a utilizar el artículo the, no vamos a utilizar el artículo the o the, como quieran pronunciarlo, no lo vamos a utilizar. Vamos a utilizar directamente el sustantivo de manera plural. No me lo van a dejar en singular, a menos de que sea no contable.
¿ok? Si es contable, generalmente lo vamos a utilizar de manera plural. Entonces, carros, perros, computadores, teléfonos, eh, casas, todo lo que sea sustantivo, todo lo que sean objetos o cosas, van a ser plurales, ¿ok? Y van a ir sin el artículo the, en la estructura like and dislikes, ¿ok? Entonces ustedes van a estudiar muy bien la estructura like and dislikes, van a estudiar muy bien ese video, van a hacer la actividad didáctica. Ese es el componente formativo que ustedes van a desarrollar esta semana y la siguiente. Y con base en este componente formativo vamos a desarrollar las dos evidencias. La primera de ellas es presentación rutina diaria. Entonces vamos a desarrollar, ya desarrollamos el componente formativo, vamos a hacer entonces la evidencia como tal. Vamos a descargar las instrucciones, vamos a ver qué nos pide las instrucciones. Esta actividad te permite practicar el vocabulario y las estructuras en inglés relacionadas con tu rutina diaria según el contexto solicitado. ¿Cuál es el contexto que vas a utilizar? Pretenderás ser dueño o dueña de una finca donde se cultivan papas y en donde también vives la mayoría del tiempo con tu familia. Ten en cuenta las notas al finalizar de ese documento, es decir, que al finalizar de este documento hay unos recursos que ustedes pueden utilizar para ese tipo de escenario. Las estructuras para evaluar en esta evidencia son el uso del presente simple en sus formas afirmativas y negativas, la cual se distingue por tener un sujeto, pronombre, un verbo, puede ser en tiempo infinitivo y predicado. Ejemplo, I walk every day. Es una oración corta, tiene tres palabras, el verbo está conjugado para esa persona, tiene un punto al final, es una oración completa. ¿Vale? Tres palabras es una oración completa. También se evalúa el uso del verbo to be y la conjugación de verbos para la primera y tercera persona, los pronombres personales o posesivos, y el uso de expresiones que denotan acciones como have breakfast o get dressed. Entonces voy a volver aquí al componente formativo, porque quizá vamos revisando todos estos verbos, ¿cierto? Aquí tengo get dressed, ¿vale? Entonces todos esos temas se van revisando en evidencia. Sus oraciones deben usar esas estructuras para poder aprobar la evidencia. ¿Qué debe hacer? Crea una presentación entre 5 y 8 diapositivas donde muestre su rutina diaria según el contexto solicitado. ¿Cuál es el contexto? Usted va a pretender que es dueño de una finca donde se cultivan papas y en donde también vive la mayoría del tiempo con su familia. Use frases simples en presente simple, afirmativo y negativo, y vocabulario relacionado con actividades diarias. ¿Cómo son las frases simples? I walk every day. I cook breakfast. Son oraciones sencillas, cortas, directas al grano. Eso es lo que se espera de ustedes hacer en esta evidencia. Si ustedes ya empiezan a hacer oraciones largas, párrafos largos, ya se empiezan a tener ustedes mismos a presionar, se presionan ustedes mismos para realizar o utilizar herramientas que realmente no le van a hacer ningún favor en el proceso de aprendizaje. Sí, se van a, van a tomar todas sus oraciones, van a pasarlas por IA, van a pasar por algún traductor, o sea, realmente yo le puedo calificar a la IA, yo le puedo calificar al traductor, pero realmente es usted el que está haciendo el trabajo y el que está en el curso para aprender el idioma. Entonces es importante que usted tenga en cuenta esto, que no le estoy solicitando oraciones largas, oraciones cortas, así como esta que está en el ejemplo, ¿vale? ¿Qué estructuras se van a evaluar? Nuevamente, presente simple, su forma afirmativa y negativa, el verbo to be, las conjugaciones correctas para primera y tercera persona, si son utilizadas en las oraciones, pronombres personales y posesivos, las expresiones de acciones como las que son compuestas, como have breakfast, get dressed, brush my teeth, todas ese tipo de oraciones, de expresiones. ¿Qué debe tener la presentación? La diapositiva de portada. Bueno, aquí les digo exactamente que tiene que tener las diapositivas. Cada frase debe tener un sujeto. Aquí les doy en las instrucciones ese ejemplo. O sea, no me digan take a shower. ¿Quién se está bañando? Take a shower. ¿Quién se está bañando? Ah, yo. Ok, entonces hay que poner el sujeto. Cada frase tiene que tener un sujeto o un pronombre, ¿vale? Un verbo y un complemento corto. No necesitamos oraciones largas. Aquí en las instrucciones también les digo o les doy verbos que ustedes pueden utilizar en sus oraciones. Son verbos compuestos. Wake up.
get up son partículas que se le añaden a los verbos para hacerlos compuestos e indican una acción específica. Por ejemplo, wake up significa despertarse, ¿no? Entonces, puedo utilizar estos verbos. Aquí está wake up, get up, take a shower, have breakfast, brush my teeth. Tienen que usar un pronombre posesivo, tienen que decir de quiénes son los dientes que se están lavando, se están cepillando. Entonces, brush my teeth, make the bed, go to work, comb my hair, comb my daughter's hair, brush my teeth, get dressed, shave, take the bus, sweep, garden, cualquiera de esos verbos, pues no es necesario hacer oraciones con cada uno de esos verbos. Usted puede utilizar estos verbos, puede utilizar otros verbos si quiere, puede utilizar todos estos verbos, puede utilizar solo tres verbos, lo que usted, como usted desarrolle o vea el escenario que estamos trabajando en esa evidencia y usted construya sus oraciones. ¿Vale? Entonces eso es dependiendo de cada uno de ustedes. No es necesario utilizar todos esos verbos, ténganlo muy presente. Guarde su evidencia como un PDF y me lo envía en la plataforma. En un momento lo hacemos el ejercicio. Pero quiero que tengan muy en cuenta que si usted, por ejemplo, utiliza herramientas como Canva o Prezi, cualquier herramienta online, tiene que descargar ese archivo, ese proyecto, ese trabajo como un PDF y me lo envía como un PDF, ¿vale? No me envíe el link a Canva, no me envíe el link a Prezi, no le puedo hacer observaciones. Entonces, y muchas veces no los puedo abrir. Entonces, por favor, me envían el PDF directamente para poder hacerle eh, las observaciones a su evidencia. Aquí hay preguntas comunes y los recursos que mencionaba al inicio del documento, que les ayuda a tener un poquito más de idea en cuanto al escenario que estamos trabajando. Si usted nos ha relacionado con un tema del campo, pues ahí tenéis recursos que le pueden ayudar, ¿vale? Voy a devolverme. Digamos que ya hice la evidencia, ya tengo mi PDF, tengo mi PowerPoint, tengo bueno, cualquiera de mis archivos como tal que puedo enviar en la plataforma. Entonces, nuevamente voy aquí a mi evidencia, aquí tenía las instrucciones, pero ya estoy en la evidencia como tal, voy a dar clic en agregar entrega. Aquí abajo tengo este espacio para enviar o seleccionar el archivo de mi computador. Entonces doy clic, selecciono el archivo en mi computador, doy clic en guardar cambios y después de que dé clic en guardar cambios, voy a dar clic en un botón que se me va a aparecer aquí que dice enviar evidencia. Entonces digamos que yo doy clic en guardar cambios, voy a dar clic en cancelar en este momento porque como tengo el usuario de aprendiz, me va a aparecer en el curso. Entonces no quiero esto, pero vamos a hacer el ejercicio como si fuese yo estuviese el rol de aprendiz, doy clic en guardar cambios y aquí en este botón me va a aparecer, ya no me va a decir agregar entrega, sino que me va a decir enviar evidencia. Usted va a dar clic en enviar evidencia. Son dos clics, uno en guardar cambio y el otro en enviar evidencia, ¿vale? Así se envía la evidencia. Si usted da clic en guardar cambio solamente, el número de intentos que usted tiene en la plataforma puede ser eh, comprometido. Entonces, realmente, haga el ejercicio de hacer los dos clics, primero guardar cambio y luego dar clic en enviar evidencia. Así se envía la evidencia como tal en la plataforma. Desarrollamos la evidencia, primero el componente formativo y luego la evidencia. ¿Tenemos preguntas acerca de lo que hemos dicho o preguntas acerca de lo que hemos trabajado en el curso? Espérenme. No, ya. Pueden usar el micrófono, pueden usar el chat. ¿Tenemos preguntas? Son dos oportunidades que se puede enviar la evidencia, ¿cierto, profe? Ustedes van a enviar la evidencia, si tienen que volverla a enviar, yo les indicaré en retroalimentación. Ustedes siempre van a revisar la retroalimentación de la evidencia que yo les envíe.
que ustedes envíen y que yo les doy de vuelta. Ustedes van a seguir lo que está en la retroalimentación. Si ustedes, por ejemplo, han enviado la evidencia 2 veces y yo siento que tienen que volverla a enviar, yo les voy a indicar qué es lo que tienen que hacer. ¿Vale? Valerie, ¿quedó ahí clara la respuesta? Ok. ¿Mm? ¿Alguien más? ¿No? Listo. Muy bien, muchas gracias. Entonces vamos a hacer el ejercicio que tenemos pues para el día de hoy. La idea era hacer 2 ejercicios. Vamos a ver cómo nos va con el tiempo. Si podemos hacer 3, mucho mejor. Entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar, vamos a retomar lo que trabajamos en la semana anterior, lo que es el presente simple y la conjugación de verbos. Entonces tengo un ejercicio aquí en donde tenemos unos espacios en blanco que tenemos que diligenciar. Y ustedes van a hacer van a darme la respuesta en el chat, ¿vale? Vamos a ir conjugando los verbos que están en paréntesis para cada una de las oraciones, según el sujeto de esa oración. Entonces usted va a identificar primero el sujeto de la oración y luego le va a conjugar ese verbo, ¿vale? Entonces vamos a ir oración por oración. Usted en el chat me va a ir dando la respuesta. El verbo que vamos a ir conjugando es el que está en paréntesis. ¿Qué es conjugar? Es cambiar el verbo de acuerdo a el sujeto de la oración. Recordemos, en inglés, recordemos que en inglés, a ver si lo puedo hacer al mismo tiempo. El sujeto o la persona que realmente cambia ese verbo o lo conjuga en el presente simple es la tercera persona singular. ¿Qué quiere decir tercera persona singular? Es el masculino, el femenino o el neutral. He, she or it. ¿Vale? El resto, los verbos van a quedar iguales. El único verbo el único sujeto, el único pronombre que cambia o que conjuga el verbo en el presente simple es esa tercera persona singular. ¿Que es la tercera persona singular? El masculino, el femenino o el neutral. He, she or it. ¿Ok? Entonces vamos a ir al ejercicio en donde hacemos esa conjugación, hacemos el ejercicio. Entonces tenemos la primera oración. Podemos verla mejor. Tenemos la primera oración. Tom, Tom, nombre de una persona. El verbo a conjugar es speak 6 languages. Idiomas. 6 languages. ¿Qué ponemos ahí en ese espacio en blanco? ¿Cómo conjugamos ese verbo? Me ponen ahí en el chat, por favor. Y voy por mayoría, ¿no? Mayoría de las respuestas. ¿Ok? Jonathan respondió. Christopher respondió. David respondió. Sofía respondió. Ujú. Ok. La mayoría me dice speaks. Muy bien. They all, verbo a conjugar es speak 3 languages. ¿Qué ponemos en el espacio en blanco?
Christopher dice speak. Jonathan dice speak. Valerie speak. Betania speak. 1, 2, 3, 4, 5. Speak. Ok, mayoría dice speak. Número 3. I, verbo a conjugar. Like en su forma negativa. Not. Traveling. ¿Vale? Betania dice I don't like. Don't like, Christopher. Carol, I don't like. Jonathan, don't like. Okay. Valerie, I don't like. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Alguien más? Tengo I don't like. Santiago. Eh, ok, I don't like. Vamos a poner en contracción, vamos a ver qué nos dice el sistema. Si permite contracciones o no. No, no están las instrucciones, pero bueno, vamos a ponerlo en contracción. A ver. I don't like traveling. Ok, Santiago. Ah, estamos en el cuarto. She, el verbo a conjugar es live y el complemento in Birmingham. Ojo que no es live, es live, ¿ok? Live. ¿Cómo lo conjugamos aquí? Betania dice lives, 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 lives. Ok. Con mayoría, lives. Vamos con una oración interrogativa. O pues, interrogativa. Y es con WH. Es una palabra WH. Where, el verbo a conjugar es live. El sujeto es she. ¿Qué ponemos aquí? Does she live, Carol? Ok. ¿Alguien más? Valerie dice she live. Jonathan dice does she live. Betania dice does she live. Christopher dice does she live. Christopher dijo una de las cosas. Una. Does she live? Ok. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Alguien más? Sofía. Does she live? Ok, vamos con la mayoría. Does she live? Ok. La sexta. Does she live? Ok. Sexta. Where, verbo a conjugar live, sujeto they. Do they live? Do they live? Where do they live? Do they live? Okay. Christopher, Carol, Betania, Jonathan, Valerie. Valerie creo que decías do they live, right? Okay. Sofía, do they live? Do they live? Do they live? Mayoría, do they live? Okay. Séptima. How often, verbo a conjugar, travel, también oración interrogativa, pronombre you, abroad. Abroad es fuera del país. Carol dice, do you travel? Christopher dice, do you travel? Jonathan dice, do you travel? Valerie dice, do you travel? Betania, do you travel? Mari, do you travel? Ok, mayoría dice, do you travel? Última. Michael, verbo a conjugar have,
Complemento two dogs and a cat. Es una oración afirmativa, no es pregunta. Carol dice has, Christopher has, Betania has, Valerie has, Maureen has, Jonathan has, Santiago has. Okay. Has, Michael has two dogs and a cat. Vamos a ver cómo nos fue. Muy bien. Quiero llamar la atención a vi unas respuestas, unas respuestas diferentes. Entonces, ojo que cuando hacemos oraciones interrogativas, siempre vamos a utilizar el verbo auxiliar. Does. ¿Ok? Y es does conjugado, es decir, el verbo normal es do. Pero como hablamos de she, que es la única persona, el único pronombre, el único sujeto, más bien, que cambia o que conjuga el verbo, siempre va a estar conjugado como does. Puede ser she, puede ser he o puede ser it, ¿vale? Entonces, en oraciones interrogativas, vamos a utilizar el verbo auxiliar does. Bueno, estamos bien de tiempo, entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. Este ejercicio es o trata de oraciones interrogativas. Vamos a formar esas oraciones interrogativas. Vamos a formar las oraciones interrogativas ya utilizando la conjugación vamos a cerrar, de los verbos. Ok, anyway. Vamos a conjugar los verbos y vamos a componer o a construir las oraciones interrogativas en cada una de ellas. Tenemos 8 oraciones. Nuevamente, la misma estrategia. En el chat me van diciendo que vamos a ir escribiendo en ese espacio en blanco. Tenemos un sujeto, your parents. Tenemos un verbo, work. Y el complemento es in London. ¿Cómo construimos esa oración? ¿Qué ponemos ahí en ese espacio en blanco? Carol dice do, ¿ok? Christopher dice do your parents work. Jonathan dice do your parents. Betania dice do. Santiago dice do. Mari dice do. Valerie dice do. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 5 do's, ¿ok? Do. Vale, ok. En la segunda oración tenemos how, una pregunta que empieza con palabras WH. How, espacio en blanco, verbo a conjugar do, pronombre o sujeto I, y luego es this exercise es el complemento. This exercise, este ejercicio. Entonces, tenemos que hacer oraciones interrogativas. Nuevamente, vamos a hacer oraciones interrogativas. Tenemos que conjugar el verbo do y tenemos que utilizar el sujeto del pronombre I. Entonces, ¿qué ponemos aquí en este espacio en blanco? Ah, Carol dice do, Betania dice how do, Santiago dice do, Jonathan dice do I do, Valerie dice do, Christopher dice do. ¿Alguien más? Wait. Do, Mari, ok. Nuevamente, quiero que entiendan cómo es la lógica de este ejercicio. Estamos construyendo la oración interrogativa. Tenemos que conjugar el verbo do y tenemos que utilizar el sujeto I. ¿Qué pongo en ese espacio en blanco? Vamos a hacer el ejercicio. No. Entonces, nuevamente, estamos construyendo toda la oración interrogativa, ¿vale? Tenemos que conjugar el verbo do y tenemos que usar el pronombre o sujeto I. Christopher dice do I do.
Vale, dice do I do. Bueno, Jonathan había dicho do I do. Jonathan, ¿te quedas con eso o lo cambias? Ah, ¿qué más? Con esa, profe. Ok. Carol Vanessa dice do I do. María dice do I do. Ok. Betania dice do. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Do I do? Mayoría. Do I do. Betania dice do y Santiago dice do. La mayoría dice do I do. Tres. Vamos a usar el verbo play y el pronombre o sujeto you. El complemento, tennis every day, que pongo aquí en ese espacio en blanco. Valerie dice do. Christopher dice do you play. Betania dice do. Santiago dice do. Jonathan dice do you play. Mari dice do you play. ¿Ok? ¿Alguien más? Uno, dos, tres, cuatro. Estamos como empatados, así que necesito que alguien más diga. Perdón. Tengo uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro. Do you play? Cuatro. Do you play? Ok. Vamos con la número cuatro. El verbo a conjugar es like, Betania, Santiago, Valerie. Quiero que me entiendan lo que estamos haciendo. Estamos construyendo toda la oración, ¿vale? No es una sola palabra porque me están dando dos palabras que tengo que utilizar. Entonces vamos a construir toda la oración. Tengo tengo que conjugar el verbo like y tengo el sujeto Delia, ¿vale? ¿Qué pongo aquí en este espacio en blanco? Entonces, Valerie me decía does. Ella me decía does. Carol me dice does Delia like. Does Delia like. Christopher me dice does Delia like. Mari dice does Delia like. Jonathan dice does Delia like. Valerie dice does Delia like. Santiago dice does Delia like. Ok, mayoría dice does Delia like. Like. Ok. La oración número 5. Verbo a conjugar go. El sujeto they. El complemento de la oración. Which school to? ¿Qué pongo aquí en ese espacio en blanco? Betania es doble O en lugar de doble L, pero sí. School, school, do they, do they go to? Okay. Do they go? Do they go? Do they go? Do they go? Jonathan, do you they go? Solución ahí. Ah, ok, do they. Está bien. Muy bien, Betania. School con doble O. Entonces, ¿qué decimos? Do you? No, do they go? Mayoría, do they go? Perfecto. Tengo aquí en el espacio en blanco, what time? Tengo aquí verbos a conjugar, get up y pronombre Tim, at the weekend. Uh, Carlos dice, does Tim get up? Vale dice, does Tim get up? Ok. ¿Alguien más? Uno, dos, tres, cuatro. ¿Alguien más? Vamos es por mayoría. Does Tim get up? Ok. Does Tim get up? Alright. Gracias. Ok. La siguiente. Um, verbo a conjugar, have, sujeto we.
Complemento. An English test today. Carol dice, do we have? Christopher dice, do we have? Valerie, do we have? Maria, do we have? Jonathan dice, do we have? 1, 2, 3, 4, 5. Do we have? Do we have? Ok, Santiago dice, do we have? Ok. Última. Who, espacio en blanco, verbo conjugar walk. Sujeto you. To school with. Who. 1, 2, 3, 4, 5. Do you walk? Ok, do you walk? Who do you walk to school with? Ok, ¿quieren revisar la primera oración nuevamente? Solo tienen una palabra ahí. Ahí los dejo hacerlo solos. Díganme si quieren corregir la primera oración o si quieren dejarlo así. Hay 3 correcciones. ¿Alguien más? 4. Sí. The do your parents work. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Muy bien. Vamos a mirar cómo nos fue. 8 de 8. Muy bien. Muy bien. Quiero que tengan muy presente nuevamente ese verbo auxiliar cambia dependiendo de ese sujeto. Eh, no hay otro aspecto que cambie el verbo. Es el sujeto que cambia el verbo, siempre. Y lo pasa en español y pasa en inglés, en cualquier idioma. El sujeto es el que cambia el verbo, ¿vale? Y ese sujeto, que específicamente en el presente simple y en inglés, que realmente conjuga ese verbo, va a ser ese masculino, ese femenino o ese neutral. He, she or it. ¿Ok? Muy bien. Vamos a hacer, tenemos un tiempito, ya vamos a empezar a hablar sobre lo que es, lo que vimos desde el inicio del curso del componente formativo, el primer componente formativo, que eran las categorías o gramaticales básicas o las estructuras básicas, específicamente ese artículo, ¿no? El uso de the y el uso de an. Voy a cerrar aquí, que no puedo ver. El uso de the, el uso de an. Entonces, tenemos aquí este ejercicio. Vamos a recordar brevemente el uso de ese artículo. Eh, el uso, sí, el uso u omisión de ese artículo. Cuando hablamos de un sujeto singular, cuando hablamos de un sujeto singular, un objeto que podemos contar, pues vamos a cambiar esa expresión. Cuando hablamos de un objeto contable o de un sustantivo contable, algo que podemos contar, ¿vale? Un zapato, un árbol, un computador, un lapicero. Podemos contar cada uno, podemos contar 1, 2, 3 árboles, 1, 2, 3 computadores. Cuando podemos contarlos, se pueden volver singulares, ¿no? Podemos hablar de un árbol o árboles, ¿cierto? Podemos hablar del singular o el plural. Podemos hacer ese ejercicio con todos los sujetos o sustantivos singulares o contables. Cuando hablamos de ese tipo de sustantivos que son contables, vamos a utilizar el artículo a o an. El artículo a o an es el mismo artículo a o el artículo a que se le agrega una n, an. ¿Vale? El mismo artículo. Se utiliza para sustantivos singulares. Digamos, contando. ¿Cuándo vamos a utilizar a y cuándo vamos a utilizar an? Vamos a utilizar a, cuando el sonido inicial de la siguiente palabra es una consonante. El sonido inicial de la palabra que le sigue es
de consonante. Utilizamos A. Si el sonido que le sigue a la palabra o el artículo, perdón, es de una vocal, vamos a utilizar an. ¿Por qué? En inglés, las, las dobles vocales realmente no funcionan con los músculos con los que se pronuncian las palabras. Entonces, ¿qué pasó? Pues se agregó una consonante para poder hacer esa pausa. Entonces ya no es, por ejemplo, si esto fuera a hour, en inglés realmente esos músculos no se ejercitan mucho. No es a, sino que se tiene que hacer una pausa entre los dos sonidos para poder pronunciar el siguiente sonido. Entonces se agregó esa consonante. Entonces ya no es hour, sino an hour. Y tiene que sonar la N. Tienen que subir la lengua al paladar. An hour. ¿Ok? Entonces el sonido inicial de la palabra que le sigue es de vocal. Entonces, si yo tengo ese sonido de vocal, a esa palabra yo le tengo que agregar la N. Tiene que ser an para poder pronunciar las dos palabras, el artículo y el sustantivo. Resumen, A, sonido inicial de consonante, an, sonido inicial de vocal. Tienen que tenerlo muy claro porque cuando ustedes ven la palabra, por ejemplo, ven H-O, que es hour, es hora, piensan que H-O, porque tiene la H siempre se ha considerado como una consonante y pues piensan que de pronto es una consonante, entonces no va con A, sino con A. No es lo que ustedes están viendo en la palabra, es el sonido, no es la letra, es el sonido de la letra, ¿vale? Entonces tenemos el ejemplo aquí. University, el sonido de you suena como si fuera el pronombre you. You es un sonido de consonante. You, no es U, sino you, ¿vale? Entonces, ese sonido inicial es de consonante, va a ir con un artículo A. A, consonante, an, vocal. ¿Ok? El artículo the lo van a utilizar cuando tenemos muy claro ese sustantivo de que estamos hablando en la oración. La persona que me está escuchando sabe de quién me estás hablando. Entonces, por ejemplo, si yo digo, a mí me gusta el perro, ustedes me dicen, pero ¿de qué perro me está hablando? ¿Cómo así que el perro? ¿Cuál el perro? ¿Cuál perro me está hablando? Ese él me indica a mí y a la persona que me está escuchando que las dos personas sabemos de quién estamos hablando. Pero yo nunca he mencionado de qué perro estamos hablando. Entonces no podríamos utilizar el artículo the si nunca hemos hablado de eso. Yo puedo decir, me gustan los perros pastores alemanes, me gustan los pastores alemanes, me gustan los pastores alemanes. Yo podría utilizar I like German Shepherds. Como les dije hace un momento, en la expresión o la estructura like, ese sustantivo va a ir plural, German Shepherds, pastores alemanes, German Shepherds en plural, ¿cierto? Y no va a ir el artículo dog. Pero ya yo tengo una categoría grande, no German Shepherds. Yo les digo a ustedes, vamos a hacer la conversación. I like German Shepherds. Me gustan los pastores alemanes. I really like my neighbor's German Shepherd. Realmente me gusta el pastor alemán del vecino. I think the dog is beautiful. Yo creo que el perro es hermoso. Si yo les digo a ustedes, yo creo que el perro es hermoso, después de haberles dicho, me gusta el perro del vecino, pues ustedes van a saber de qué perro les estoy hablando. El perro del vecino, ¿cierto? Pero si yo ni siquiera he mencionado al perro del vecino, yo no he mencionado ni siquiera a los pastores alemanes, yo no he mencionado nada, nada, yo digo, me gusta el perro, ustedes no van a saber de qué estoy hablando, ¿correcto? Entonces, lo mismo ocurre en las oraciones en inglés.
En inglés utilizamos el artículo the si tú y yo que estamos en la conversación sabemos de qué sustantivo estoy hablando. Si yo no sé de qué sustantivo estoy hablando, estás hablando, no puedes utilizar the porque entonces me haces preguntarte de quién es, de quién, de qué cosa me hablas. ¿Vale? Entonces, am, si yo estoy en la casa y yo tengo una mascota, yo tengo mi perro. Tú sabes de quién estoy hablando, mi perro. Yo te digo, I'm going to take the dog for a walk. Tú sabes de qué perro estoy hablando. Pero si tú no sabes ni siquiera que yo tengo una mascota, o ni siquiera sabes que tengo un perro en la casa, o ni siquiera sabes que tengo un perro al lado, pues no podría utilizar the, porque tú no sabes de quién estoy hablando. ¿Qué quiere decir esto? Que el artículo the especifica, determina, filtra y pones en específico y obvio en la oración de qué sustantivo estoy hablando. ¿Vale? Y eso pues me lo da la oración completa. Tienen que tener muy en cuenta leer muy bien la oración completa. Tengo aquí la otra em, oración, el ejemplo. Have you seen the car keys? The car key. Yo tengo que saber de qué sustantivo estoy hablando. Si yo, por ejemplo, ni siquiera sabía que tenías carro, ¿cómo así que tú me dices que si he visto las llaves del carro? ¿Tú tienes carro? ¿Cuáles llaves? ¿De qué llaves estás hablando? O si tú me dices, ¿has visto las llaves? Y yo, ¿cuáles llaves? ¿Qué llaves? ¿No? Bien, vamos a hacer el ejercicio para que eso quede un poco más claro. En este ejercicio ya estamos terminando también la sesión. En este ejercicio tenemos tres opciones. Ponemos un artículo a, ponemos un artículo an, o sea, a o an, cualquiera de los dos. Ponemos el artículo the o ponemos un guión que quiere decir no va nada. ¿Vale? Entonces, a o an, the o el guión. El guión significa no va nada. ¿Ok? Entonces ustedes en el chat me van a ir diciendo, yo cerré pues la ventana que en Ok, en el chat me van a ir diciendo cada una de las respuestas. En el espacio en blanco. En la primera oración tengo, do you want, espacio en blanco, sandwich. I've got cheese and bread in the shopping bag. Tengo queso y pan en mi bolsa. ¿Te puedo hacer un sándwich? Entonces aquí tengo uno, dos, tres, cuatro. ¿Alguien más? Tengo la opción A, mayoría. En la oración, she wants to be, espacio en blanco, ambulance driver when she finishes school. Ambulance driver es la persona que maneja una ambulancia. She wants to be, espacio en blanco, ambulance driver when she finishes school. Tengo cuatro, cinco respuestas. ¿Alguien más? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. No. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis respuestas. And. Perfecto. Tres. Did you see, espacio en blanco, did es pasado. Did you see moon last night? Carol dice the. Ok, ¿alguien más? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco para the. Oh, ok. Cuatro. I really hate, espacio en blanco, mosquitoes. They always bite me. Carol dice guión. Jonathan. No, Jonathan no respondió. Ok, ¿alguien más? Ok. Uno, dos, tres. Tengo tres respuestas. Ok. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Cambiaste de respuesta, Valerie? Ok. ¿Alguien más? No, espérate, a ver. 1, 2, 3, 4. Ok.
Tengo 4 y 2. ¿Alguien más? Bueno, la mayoría dice guión. El quinto. If you need to contact me over the weekend, please send me espacio en blanco email. Espacio en blanco email. Si necesitas contactarme en el fin de semana, 1, 2, 3, 4. ¿Alguien más? 5. Muy bien. Sexta. I'm a fun-loving person. A mí me encanta la diversión. I'm a fun-loving person. I love, espacio en blanco, parties and dancing. Tengo una respuesta. ¿Alguien más? 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Necesito a alguien más. I love, espacio en blanco, parties and dancing. Parties, fiestas. Ok. Le dicen que guión, respuesta mayoría. Bien. Séptima. I'll be there, futuro. I will be there in, espacio en blanco, hour. 2, hour. 3, 4, 5. Mayoría, Anne. Betania, ok, bien. Octava, espacio en blanco. Teachers at my school, at my son's school are great. Teachers at my son's school are great. 1, 2, 3, 4, 5. Mayoría, the. Ok. Vamos a ver cómo nos fue. Muy bien. 8 de 8. Vamos a mirar aquí. Esta expresión, acabamos de hablar, ¿no? De lo que es el, let's see if I have it. Lo que son las oraciones likes and dislikes, ¿ok? I really hate es una estructura like and dislike, es dislike. Es el nivel más alto o nivel más, el máximo nivel, así es, por así decirlo, de lo que no me gusta, de ese disgusto, hate. Hate es el nivel máximo de no me gusta. Es la estructura like. Y cuando se habla de la estructura like, como les decía hace un momento, por sustantivos, ese sustantivo va a ir en plural, no vamos a utilizar el artículo the. ¿Ok? La estructura like and dislike, gustos y disgustos, tiene esa formalidad, ¿no? Los sustantivos van, que son contables, van a ir en plural y van sin el artículo the. ¿Ok? ¿Qué pasa con esta oración? I love parties and dancing. ¿Es una estructura like o no es una estructura like? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí o no? Christopher dice yes. ¿Alguien más?
La oración I love parties and dancing. ¿Es la estructura like o no es la estructura like? Jonathan dice que sí, Santiago dice yes. ¿Alguien más? Ojo, a ver. Valerie dice sí. Betania, Mari dice sí. Carol, I love parties and dancing. ¿Sigue esa oración la estructura like o no la sigue? Betania dice sí. Ok, ¿alguien más? ¿Dónde está Carol? Carol no ha respondido. María José está en sesión, pero creo que no ha respondido María José. I love parties and dancing es la estructura like. Es el nivel máximo de lo que sí me gusta. Entonces, hate es el nivel máximo de lo que no me gusta. Y love es el nivel máximo de lo que sí me gusta. Entonces, esta es la estructura like. Cuando es estructura like, cuando utilizamos la estructura like, los sustantivos van a ir en plural. Mira que no dice party, dice parties. ¿Ok? Y no puede utilizar el artículo the, porque esto está en plural, ¿vale? Hay que tenerlo muy, muy claro. Ahora, ¿por qué si utilizamos el artículo the aquí en esta oración? Porque estamos especificando de qué tipo de profesor estoy hablando. A qué profesores estoy hablando? Estoy diciendo, estoy especificando, yo estoy hablando específicamente de los profesores del colegio de mi hijo. Esos profesores. No estoy hablando de todos los profesores. No estoy hablando de ningún otro profesor. Estoy hablando de los profesores del colegio de mí. Ahí estoy utilizando el artículo do, porque estoy siendo específica en la oración de a quién me estoy pidiendo. ¿Vale? Am, Vamos a ver. Quiero, ya por último, para que esto pueda trabajarlo ustedes en su tiempo libre, voy a darles en el chat este link para que ustedes lo trabajen en su tiempo libre, por favor. Lo que es el artículo A1 y el artículo A. Los artículos, pues. Voy a dar por terminada entonces también la sesión en el momento, en el día de hoy. Les agradezco entonces por asistir a la sesión. La próxima sesión ya la trabajaremos el próximo lunes, creo que ya también a la misma hora del día de hoy. Sí, el 13 de julio. Esperen. Bueno, es muy posible que esa sesión del 13 de julio sea movida. Yo les comunicaré entre el día de mañana y el siguiente, entre el martes y el miércoles, les estaré comunicando. Si es así, les mando por correo, ¿vale? Para que lo tengan presente. Si se cambia se puede cambiar de hora. Es muy probable. Bueno, yo les aviso con antelación para que lo tengan presente en el correo. Y si no les llega correo, seguimos con la sesión a la misma hora, a las 12 el 13 de julio. ¿Ok? Entonces nos vemos la próxima sesión, la próxima semana. Muchas gracias por asistir. María José, te puedes quedar si quieres para la duda y el resto no tienen que quedarse, ya queda por terminada la sesión. ¿Ok? Entonces voy a